Un gran abrazo, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. De nuevo, un espacio para compartir, un espacio para dialogar, un espacio en el que podemos hablarnos desde diferentes posiciones, desde diferentes opiniones, desde diferentes perspectivas, entendiendo que cada una de estas opiniones, cada una de estas diferencias, nos pueden ir enriqueciendo. Nuestras diferencias no nos hacen enemigos, no nos hacen enemigas. Nuestras diferencias nos permiten ir construyendo una casa común, una casa donde todos y todas vamos aportando ladrillitos para construir el país que queremos, el mundo que soñamos, un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario. Y es desde esa invitación de la riqueza, de la diversidad de opiniones, que es ahí realmente donde está la riqueza. La riqueza no está en la bolsa del pantalón, la riqueza no está en ninguna otra lugar, la riqueza está en este compartir que podemos tener, en los abrazos que podemos darnos estos días. Espero que estén teniendo unas bonitas fiestas, también reconociendo que estamos en un contexto donde puede ser que en las mesas también tengamos sillas vacías, tengamos lugares vacíos que nos están haciendo falta. Y también un gran abrazo y mi solidaridad con todas las familias que en estas fiestas estamos extrañando a alguien. Siempre es importante mantenerlos en nuestra memoria, mantenerlos en nuestro corazón, mantenerlos en nuestros recuerdos, porque sabemos que esas personas que nos dieron mucho y que posiblemente ahora no pueden estar con nosotros, siempre están aquí, siempre están aquí y siempre se reflejan en cada una de las cosas que nosotros y nosotras hacemos. Entonces, también un gran abrazo a las familias, a las personas que durante estas fiestas también estamos extrañando a alguien. Y se nos terminó el año, se nos terminó el 2021, ya vamos a iniciar en el 2022, ya el último programa del año que vamos a tener juntos y juntas. Y por eso me parece bien importante que podamos hacer un repaso de qué nos dejó el 2021. Como dice la canción, ¿no? A ver qué nos dejó ese 2021. Nos dejó una yegua blanca. Entonces, si hacemos un repaso de lo que nos dejó este 2021, me parece importante comenzar en enero de este año, haciendo el repaso. Y creo que un evento que marcó mucho enero, aunque fue a finales, pero siempre creo que es importante que lo recordemos, es el incidente que sucedió con militantes del partido FMLN, donde gente de seguridad de Francisco Alaví, el ministro de Salud, emboscaron a un pick-up de militantes y dispararon contra ellos y ellas. Y el resultado de ello, hubieron personas fallecidas. Creo que eso es importante recordarlo, mantenerlo, porque es importante saber y tenerlo en cuenta que cuando más se caldeaban los ánimos de la campaña electoral, más se estaba generando un discurso de odio, más se estaba generando un discurso donde todo el mundo estaba buscando enemigos y todo el mundo estaba viendo enemigos en el otro y en la otra. Y, ese discurso, ese tipo de confrontaciones que no nos llevan a dialogar, terminan al final de cuentas en situaciones tan trágicas, tan lamentables y tan reprochables como lo fue ese incidente con personas fallecidas por un ataque político básicamente, ¿no? Porque era por ser
partidarios del FMLN. Enero, febrero, ¿qué nos dejó febrero? Febrero fueron las elecciones para la Asamblea Legislativa, donde, bueno, y para el Parlamento Centroamericano, donde el partido oficialista, el partido Nuevas Ideas, obtuvo una mayoría legislativa. Eso creo que hay que tenerlo también presente, ha sido otro de los hechos que ha marcado este 2021, y que es bien importante que se tenga muy presente que obtener una mayoría legislativa, más allá de ser una hoja en blanco o más allá de ser un permiso para hacer lo que sea, es un voto de confianza de la gente para llegar a cumplir promesas que se han dado. Y es un compromiso sumamente importante, tanto para los diputados y diputadas que se resultaron electos en esas elecciones, como para el gobierno mismo, que ningún gobierno antes había obtenido una mayoría como la que se tiene ahora. Entonces, es un enorme compromiso con la población lo que hay. Y debe de ser asumido con humildad, no desde la prepotencia, no desde la altanería, porque la democracia no solo se trata de mayorías, la democracia se trata de respeto a las minorías. Y eso sobre todo la democracia. Más allá de una aplanadora mayoritaria, la democracia en cualquier parte del mundo, en cualquier país, en cualquier lugar, cuando de verdad estemos hablando de democracia, de lo que se trata es del respeto a las minorías. No puede haber democracia si no hay respeto a las minorías. No importa las mayorías que se tengan, ya sea en términos de opinión pública o mayoría en asamblea legislativa, en los congresos, en los gobiernos, en partidos políticos. Lo importante es cómo esas mayorías logran ser capaces de respetar y dialogar y permitir el desarrollo de las minorías. Y minorías no solamente estamos hablando de otros partidos políticos. Minorías estamos hablando de todos estos sectores de la población que han sido tradicionalmente excluidos de las decisiones, de los espacios de toma de decisión, de las instituciones, de los programas gubernamentales, de los esquemas, de las arquitecturas del Estado. Es importante entonces que las mayorías se pongan en función del respeto a las minorías y del desarrollo y la promoción de las minorías. Demos un paso entonces. Estábamos en febrero con el gane de los y las diputadas en la Asamblea Legislativa. También los otros partidos, sobre todo los que están abiertamente siendo oposición al gobierno o al oficialismo, tienen un gran reto, que es la capacidad de poner la voz de esas minorías, la capacidad de estar representando a quienes no están de acuerdo y la capacidad de dialogar también. Porque si por algo el Congreso está conformado por diferentes partidos políticos, es justamente para representar la diversidad de opiniones que existe en la sociedad. Y cada una de esas opiniones cuenta. Nadie es irrelevante. Nadie debe de ser tomado como una persona que no cuenta, ni siquiera en la Asamblea Legislativa, ni en la sociedad en general. Avancemos entonces en el tiempo. ¿Qué más nos ha dejado el 2021? Un hito importante fue cuando asume esta nueva Asamblea Legislativa. El 1 de mayo del 2021, creo que vamos a pasar mucho tiempo recordando el 1 de mayo del 2021, cuando asume esta nueva Asamblea Legislativa, y esto sí hay que decirlo, en la misma noche donde se juramentan, toman posesión, destituyen ilegalmente, porque todo eso ha sido un procedimiento ilegal,
la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la destitución del fiscal general y la imposición de personas alineadas con el oficialismo. Y más allá de defender personas, porque el mismo fiscal anterior, el fiscal que estaba, también estaba comprometido en términos de intereses, eso lo sabemos, es algo que no se puede negar, pero el procedimiento que se realizó para destituirlo e imponer a Rodolfo Delgado fue un procedimiento ilegal, inconstitucional, que no respetó ninguno de los procedimientos que están sobre la ley. Y lo mismo con los magistrados y las magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No se trata de defender personas, sino se trata de defender los procedimientos. O sea, cumplamos un poco las reglas. Porque al final de cuentas, si esas reglas, que son como las grandes reglas, no se cumplen, pues tampoco, o sea, eso es una señal de que puede ser muy probable que entonces hayan otras reglas que no se vayan a estar cumpliendo. Y eso no se puede permitir, justamente por lo que hablábamos antes, el respeto a las minorías. Si las reglas no se cumplen, ¿cómo podemos asegurar entonces ese respeto a las minorías? ¿Cómo podemos asegurar que una democracia sea capaz de respetar las minorías si no es capaz ni siquiera de respetar sus propios procedimientos? Entonces, el 1 de mayo sí que nos dejó ese hito de la destitución ilegal, inconstitucional, sin respetar procedimientos del fiscal general y de los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Que eso es importante que lo mantengamos en la memoria, que sepamos que esto está así, porque es algo que se debe de corregir, es algo que cualquiera debe de corregir, empezando por este mismo gobierno, debería de corregirlo. Eso nos deja mayo. Sigamos avanzando. Lleguemos a junio. Y en junio recordamos cómo el presidente de la República, a través de un video grabado que fue reproducido en Miami, en una conferencia de Bitcoin, habla que está preparando una ley, que es un proyecto de ley que va a ser enviado al Congreso de la República para entrar en circulación el Bitcoin. Y aquí otra de estas cosas que pasan o que han venido pasando mucho con este gobierno, una decisión inconsulta, porque nadie en el país estaba hablando sobre una ley Bitcoin. Hay personas que ya estaban usando Bitcoin, sí, eso es cierto, pero en ningún momento nadie estaba hablando de una ley que pusiera en circulación legalmente el Bitcoin. Entonces, ese anuncio, hecho en inglés, en una conferencia de Bitcoin en Miami, nos dice mucho del estilo de gobierno que hemos tenido este año. Que ha sido un gobierno que no es que se dirija a la población cuando habla, particularmente en estos temas, sino que se dirige hacia afuera. No, el Bitcoin, la introducción del Bitcoin, no ha sido una decisión para los y las salvadoreñas. Ha sido una decisión para la gente de fuera. Y el mismo anuncio nos lo dice, ¿no? Si es un anuncio que se da en Miami, en inglés, a ciudadanos y ciudadanas de otros países del mundo, pues no es una decisión para los y las salvadoreñas. Y eso lo vimos en junio. Eso pasó un sábado en la noche. Y el martes, la ministra de Economía llegó el proyecto de ley de la introducción del Bitcoin como moneda de curso legal a la Asamblea Legislativa. Y en 5 horas, la comisión respectiva estudió, analizó, en teoría, estudió y analizó ese proyecto de ley y fue aprobado un dictamen favorable. Estamos hablando en cuestión de 5 horas. Se dio toda un cambio, un vuelco en términos del sistema monetario del país. Y fue aprobada pasada la medianoche.
una mala maña que se sigue repitiendo de aprobar leyes pasada la medianoche. Y eso es algo que esta nueva Asamblea Legislativa lo ha mantenido, de esas mañas viejas que se tienen, ¿no? Se aprobó pasada la medianoche, llega y se aprueba esa ley Bitcoin que entra en vigencia 30 días, es 90 días después, es decir, 3 meses después. Y llegamos entonces, pasamos esos 3 meses y llegamos a septiembre. Entra en vigencia la ley. Entra en vigencia el 7 de septiembre la ley. Y aquí hay algo bien importante que ya lo hemos visto en otros programas, pero que es importante repetir. Antes de empezar a entrar en vigencia la ley, el 6 de septiembre, el presidente Nayib Bukele anuncia que se van a comprar Bitcoin, o que ya había comprado Bitcoin. Pero, y esto hasta el momento no lo sabemos, no se sabe qué institución maneja el Bitcoin, cuáles son los criterios para decidir la compra de Bitcoin, a qué precio se está comprando el Bitcoin, a qué transacciones se está manejando el gobierno, con qué exchange está comprando Bitcoin. Todas esas son todavía información que no la sabemos. E incluso el 21 de diciembre también se compró nuevamente Bitcoin, 21 Bitcoins, bajo el argumento que era el 21 del 21. ¿No? Entonces, estamos hablando de dinero de todos y de todas, que es importante tener los criterios claros de por qué se compra Bitcoin, cómo se maneja ese Bitcoin, de dónde van las ganancias del Bitcoin, quién asume las pérdidas del Bitcoin. Y eso hasta el momento no lo sabemos. Otro de los anuncios que se hacen bastante cercanos a lo del Bitcoin es la discusión sobre la ley del agua, que también tuvo un proceso donde llegaron diferentes sectores a hablar sobre la ley del agua. El gobierno presentó un proyecto de ley, una propuesta de proyecto de ley. Sobre esa se le hicieron varios comentarios a ese proyecto de ley del agua, que no se llama ley del agua, sino que se llama ley de recursos hídricos. Ojo con eso, porque ya solo esas palabras nos dan una idea de cuál es la concepción, porque no se habla de agua, sino recursos hídricos. Entonces, bueno, se dio un proceso y muchos de los comentarios, o la mayor parte de los comentarios que las mismas sectores que fueron invitados dieron a la Asamblea Legislativa, al final de cuentas no fueron retomados. Y son 5 puntos claves los que las organizaciones y los sectores comunitarios han venido defendiendo desde hace años, que deben de estar incluidos en una ley del agua, que en esta no la vemos. Y que al final de cuentas, a unas semanas de Navidad, termina aprobándose la ley del agua con un carácter bastante privatizador,